No me dice, hermano. Vente ya. ¿Ya está funcionando el micrófono? Ustedes me dicen cuándo empiezo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo, presentes y a la distancia. Hermanos, pues podríamos ofrecer una disculpa, pero no es algo que haya sido provocado por nosotros, sino hay fallas en el servicio de internet. Se nos cortó la transmisión y hemos estado batallando para la reconexión, pero gloria a Dios, ya estamos de nuevo a cuenta aquí. Les recuerdo nuevamente que hoy es jueves 15 de enero del año 2026. Gloria a Dios. Y que el tema se titula Sin fe no hay salvación. Parece algo sencillo, ¿verdad? De entender, pero veamos la explicación conforme al tema para hoy. Así que les invito en este momento que demos comienzo como está ordenado. Pongámonos sobre nuestros pies los que podemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, le damos gracias por darnos la oportunidad en este tiempo de estar reunidos en su poderoso nombre, Señor. Le ruego pues que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento mediante su Santo Espíritu y que Él permite que la palabra sea hablada con denuedo y con su inspiración, siendo Él sobre el expositor físico de este mensaje. Le ruego, Señor, que nos permita ser edificados con palabra viva, Señor, que nos ayude a continuar este crecimiento que venimos buscando. Se lo rogamos así, Señor Jesucristo, por amor de su nombre, oh Padre. Gracias, Señor, le doy porque confío en que usted en su misericordia así lo hará. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver la cita bíblica para dar comienzo. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, en el versículo 8. Por causa del tiempo, a ver quién lo tiene primero a la mano. Gloria a Dios para que le dé lectura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya lo tiene ya, mira. Adelante, hermano. 18:8. La palabra inspirada por Dios en el nombre de Jesucristo dice así. Amén. Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por esta bendición de palabra y de mensaje le damos, Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, que confiamos que hoy recibiremos buena enseñanza, porque confiamos en que seremos sustentados en el poder de nuestro Señor el Espíritu Santo. Gracias por esta palabra y le ruego, Señor, que esta palabra y mensaje bendiga a todos los presentes a la distancia y a los que han de ver las retransmisiones. Gracias, Señor Jesús, porque confiado en ello, Señor, descansamos, tanto para la gloria de su nombre como para bendición de todos los que recibimos este mensaje. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Pues como dice el mensaje, ¿verdad? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice este versículo. Este es un pasaje donde una viuda clamaba por justicia ante un juez
reconocido como injusto. Tal vez su deseo como funcionario, como juez, como magistrado, estaba el hacer justicia, entre comillas, siempre y cuando fuera de su conveniencia económica, que le llegaran a su precio. Pero se le acercaba una viuda, pues en apariencia se ve que era alguien pobre, pero alguien que estaba clamando, ¿verdad?, lo que era justo. Y este juez no la quería oír, hasta que la mujer, a base de insistencia, enfadó al juez, ¿verdad? Y dijo este hombre: pues yo no temo ni a Dios ni a hombre, pero con tal de que no me esté dando molestia esta mujer, le voy a hacer justicia. O sea, lo de él no era un trabajo honesto. Lo importante es que, a pesar de ser un juez injusto, fue persuadido por la insistencia a que se hiciera justicia. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que es bueno insistir, ¿verdad? Porque algunas veces clamamos por algo que consideramos a nuestro favor justo y como que vemos que Dios no nos concede porque nosotros entendemos a nuestra conveniencia, pero Dios no lo considera así. Pero aquí manda un mensaje, ¿verdad? Si el juez injusto hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre no va a hacer justicia? ¿Verdad? ¿Cuánto más no nos va a hacer justicia Él? Solo que, ¿hasta dónde sería sensato y prudente pedirle a Dios por justicia? Sabiendo nosotros que en nuestra condición y situación humana, a veces no somos justos, pero sí queremos que nos hagan justicia, pero no hacemos nosotros justicia. Y aquí se da la promesa, dice que pronto se les hará justicia, pero ¿quién será digno de clamar por justicia? Que la misma justicia no se venga contra ellos en su situación de injustos. Pero hay algo que aquí quiero hacer notar en la misericordia de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Dice, pronto se les va a hacer justicia. Y recordemos que Noé era un pregonero de justicia, ¿verdad? Porque pregonaba el arrepentimiento para evitar la destrucción en el diluvio. Y la pregunta que dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esto nosotros lo entendemos ahora con más claridad, porque lo hemos estado viendo en diferentes temas, ¿verdad? Como por ejemplo acabamos de ver este martes pasado, como lo primero que el diablo vino a matar en el huerto del Edén fue la fe. Él hizo que Eva dejara de creer en lo que Dios decía. Y Eva, usada por el maligno, convenció a Adán de que también, ¿verdad?, dejara de creer en Dios. Que no era cierto, que ellos iban a morir si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a partir de ahí el diablo hizo entrar la muerte a la humanidad, empezando por Eva, pero haciendo morir la fe, haciendo morir la relación del hombre y Dios, de la mujer con Dios. Porque si hablamos de la bendición y de la maldición, sabemos que Dios hizo tanto lo uno como lo otro.
¿Dios quería que nosotros viviéramos sufriendo maldiciones? ¿Dios quería eso, hermanos y hermanas? No, porque el mismo testimonio allí está desde el principio, ¿verdad? Les dio instrucciones, les señaló que debían de obedecer, pero en cuanto desobedecieran, ellos iban a tener una situación en donde la relación de armonía con Dios se iba a interrumpir. Una disculpa, hermanos y hermanas, pero me molesta un poco la tos. Es una tos de por vida y no la puedo evitar. Conforme al problema de salud en que vivo, pero seguimos, gloria a Dios, adelante. Entonces tenemos el testimonio de que Dios creó lo bueno y lo malo, pero nos dio la libertad de elegir entre obedecer y desobedecer. Por eso cuando es convencida Eva y en su momento Adán, lo primero que muere en ellos es la fe antes de realizar las acciones. ¿Por qué? Porque dejaron de creer a lo que Dios les decía. Para huirle al mentiroso que quería hacer pasar a Dios, el que dice la verdad, como un mentiroso. ¿Y dónde está la esencia de que Dios no quería que nosotros viviéramos sufriendo maldiciones? Allí en la escritura, hermanos y hermanas. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, solamente les pidió obediencia. Y después de la obediencia a la indicación, les hizo vivir bajo la cobertura de Dios, que es la bendición, y la comodidad en que ellos iban a vivir. Adán y Eva iban a vivir y a disfrutar de los árboles del huerto, ¿verdad? Y todos ellos iban a vivir en la comodidad y sobre todo iban a vivir reinando sobre la tierra, señoreando sobre la tierra. Pero la causa de la desobediencia que promovió Satanás a través de hacer creer que Dios era mentiroso, llegaron a cometer la acción, y en la acción la rebelión, la desobediencia. Pero cuando ellos decidieron dejar de creer en Dios, también dejó la fe de fluir en ellos, la fe que viene de Dios. Porque si hablamos de fe, existen muchos tipos de fe, incluso en el hombre. Pero cuando la fe proviene de Dios, esta es directamente sustentada por el Espíritu Santo. Ellos dejaron de creer, murió la fe y trajo las consecuencias, ¿verdad? Porque aquí la pagaron hasta inocentes. Gloria a Dios. ¿Por qué inocentes? Porque aquí la llevaron de alguna manera el castigo ellos, pero también pagaron el castigo otros que no la debían. Como la tierra, ¿verdad? Fue maldita la tierra por causa de que Adán no se mantuvo firme en el Señor. A Eva fue castigada
con el aumento del dolor en sus preñeces. A Satanás se le dijo que la simiente de la mujer, cuando él hiriera el calcañar, que es el tobillo, como una serpiente que muerde, dice también la simiente de la mujer pisaría la cabeza de él. Al tiempo futuro, en forma profética, de la simiente de la mujer se levantó el Señor Jesús, que es el que puso el pie sobre Satanás. Pero también hubo alguien más que salió perjudicado, alguien que le sirvió de instrumento a Satanás. Porque Satanás, así como se disfraza de ángel de luz, también los ministros falsos se disfrazan como siervos de Jesucristo. Los falsos obreros, los falsos pastores. Gloria a Dios. Y aquí nos deja pensando, especulando. ¿Por qué? Porque Satanás, para hacerse visible a Eva, tuvo que utilizar a una serpiente, ¿verdad? Y aquí hasta la serpiente salió perjudicada, porque no especifica más de que la maldición. Dios le maldice y le dice: sobre tu pecho andarás y el polvo de la tierra será tu alimento. ¿Qué quiere decir con esto? Una de dos: o la serpiente antes tenía pies y Dios se los quitó para que se desplazara por la tierra, o tenía alas. Esas son las dos opciones que hay para la serpiente, porque si podía volar ahora al suelo, ya no puede volar. Y si tenía pie, se los quito y al suelo. No hay otra opción para pensar en que cómo se manifestaría. Por eso le dijo: tú serás maldita entre todas las bestias del campo. Una maldición, porque pasó a ser un símbolo de Satanás, la serpiente. Por eso ahora quizás a través de eso entiendan por qué el mundo, principalmente de inicio, está representado por Egipto. Y hablamos mucho hace tiempo atrás acerca de quién ejerce dominio sobre nuestra mente, ¿verdad? O a quién le debemos de permitir, si a Dios o al diablo. Y los egipcios tienen una señal que siempre ha sido visible, ¿verdad? El faraón siempre, a manera de donde termina la cola de la serpiente, es su barba trenzada, mezclada con su pelo y oro. Pero arriba está la serpiente, la que tiene el dominio sobre el reino egipcio, que es el mundo, que es cuando el mundo está bajo el maligno. Y todas las autoridades del pueblo egipcio, hombres y mujeres, cargan en sus diademas también cabezas de serpiente, porque el diablo tiene el dominio de sus mentes y de ese pueblo. Por eso pasó a ser un símbolo de Satanás, y la Biblia lo refiere como la serpiente antigua. Bien, pero nosotros aquí vemos que él hizo morir en Adán, en Eva primero y luego en Adán a través de Eva, la fe. Y nosotros vemos que Noé era un pregonero de justicia, que a la edad de 500 años, gloria a Dios, se le informó que tenía que construir un arca puede ser al revés, hermano. Y Noé, por 100 años, entre construyendo el arca junto con su familia, 100 años,
100 años estuvo él anunciando para que se arrepintieran, se convirtieran de sus malos caminos. Y de esos 100 años, solamente él, su esposa, sus hijos, su nuera, se salvaron. Es decir, dice la Biblia, 8 personas nada más. 100 años. Porque cuando él comenzó a pregonar por 100 años, a lo mejor de primero los intimidó, los preocupó, y la gente comenzó como a corregirse, pero al ver que pasaban los 20, los 30, los 40, los 50 años, tal vez dijeron, no, este Noé nos está viendo, nos está queriendo tomar el pelo. Y se desalentaron y se regresaron a seguir las costumbres del mundo. Por eso cuando llegaron 100 años, pues más debilitados en ánimo, en fe, los sorprendió el diluvio y con el diluvio la muerte. Y eso sucedió tan solo en 100 años. Esta escritura data aproximadamente entre el año 50 y 100 después de Cristo. Vamos a suponer, van un promedio de 1900 años, aunque es un poco más. Pero hablar de 19 veces el tiempo en que Noé estuvo pregonando el arrepentimiento para conversión, 19 veces más. Si en 100 años la gente se debilitó, se apartó y no creyó y recibió destrucción, ahora imagínense por qué lo está diciendo el Señor Jesucristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como diciendo, si en 100 años con Noé no fueron capaces de resistir, de creer, de perseverar y de mantenerse apartados del mal. Si en 100 años no pudieron, ahora multiplicado por 19 veces a este tiempo, en esta fecha, que es un poco más, entonces nosotros podemos entender, ¿hallará fe el Señor cuando Él venga? Y hablamos del arrebatamiento. ¿Hallará fe? Y después de su segunda venida, ¿hallará fe? Esto es para que ustedes vean la obra del diablo. Que él de todo esto aprovecha, como dice la Escritura, a través de un subordinado a él, el espíritu de estupor. Aquel que nos debilita en el ánimo, aquel que nos lleva por el camino de la incredulidad, que es también hacer morir la fe en nosotros, que entorpece nuestros pensamientos, debilita nuestros ánimos en la perseverancia y finalmente a este tiempo, pues podríamos decir que si fue destruido todo el mundo, a excepción de 8 personas, podríamos decir que ahora sí no va a quedar verdaderamente ninguna, porque está multiplicado por 19 veces. Pero gracias a Dios que estamos en un tiempo que está bajo la cobertura del Señor Jesucristo, conocido y llamado tiempo de gracia, pacto de gracia. Quiere decir que es un pacto de misericordia. Pero nosotros debemos de aprovechar el testimonio de aquellos que se apartaron y que por apartarse conocieron, vivieron y sufrieron la destrucción, como un testimonio para nosotros. Por eso podemos entender que sin fe, pues no hay salvación, porque fe tiene una doble explicación, ¿verdad? Un doble sentido, que es la convicción de lo que se espera, ¿verdad?
Gloria a Dios. Que la certidumbre, ¿verdad?, acerca de lo que no se ve. Entonces, estas cosas a nosotros nos deben de ayudar, porque la Escritura dice que en su tiempo Moisés se mantuvo firme como viendo al invisible. Y como lo dijo el Señor Jesucristo, a Dios no le ha visto nadie jamás, pero a Él sí, porque el Verbo de Dios vino y se encarnó en un cuerpo, en el hombre Jesús, de la descendencia del rey David. A Él sí lo vieron. Por eso Él es un parteaguas en la historia, ¿verdad? Lo que es antes de Cristo y lo que es después de Cristo. Él vino a partir la historia, dejándolo de atrás como una sombra de lo que había de venir a través de Él en este tiempo de gracia. Gloria a Dios. Por eso es que ahora nosotros tenemos que enfrentar un reto, que es creer y mantenernos firmes para poder alcanzar misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para esto, hermanos y hermanas, vamos a ver una cita que está en Hebreos, gloria a Dios, capítulo 11, en el versículo 6. Y dice 11, Hebreos 11, versículo 6. ¿Lo tienes, hermano Jorge? Dale lectura, hermanito. Hebreos 11, 6. La palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Que les da premios a los que le buscan. Miren, la Escritura nos habla en esta parte donde es conocida como los guerreros de la fe, como un testimonio. Por eso dice, en 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya, crea que Dios existe. Que no se está acercando considerando de habrá o no habrá, existirá o no existirá, sino debe de estar convencido de que Dios existe. Por eso dice, es necesario, dice que el que le busca crea que Dios es real, que existe y que tiene capacidades para bendecirnos por cuanto creemos en Él. Pero creer en Él conlleva no nada más a decir yo creo, sino a hacer su voluntad. Conjugar el decir yo creo con hacer su voluntad. Gloria a Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. ¿Por qué? Porque tenemos que creer que realmente Él existe. Y si uno se acerca dudando, eso no le agrada a Él. Por eso también cuando habla de pedir, dice, cuando alguno tiene necesidad, pida con fe, no dudando, no dudando, porque el que duda
es como la onda en el mar, ¿verdad? Que se mueve de aquí para allá. ¿Qué quiere decir? Que se mueve, que no es estable, que no es firme, que no se sostiene y que no se mantiene. Por eso Dios nos invita a que si nosotros creemos que Él existe y nos acercamos a Él, lo hagamos determinadamente creyendo que Él es real y que nos acercamos a Él con propósito dentro de sus capacidades, buscando por encima de toda situación por la cual nos acercamos a Él, de alcanzar su misericordia. Gloria a Dios. Por eso dice que sin fe es imposible. Y cuando habla de imposible, es algo que no es posible. Si no hay fe, no es posible. ¿Por qué? Porque la fe tiene sus derivaciones. Porque por fe se espera, ¿verdad? Y si no hay fe, no hay esperanza. Y quien no tiene fe, tampoco tiene esperanza. Y si no tiene esperanza, ¿qué caso tiene guardarse de hacer el mal, pudiendo sacar provecho de ello en esta vida? Porque el diablo confunde las mentes y les hace creer que el pez más grande se puede comer al más pequeño sin ninguna consecuencia, simbólicamente hablando. Por eso debemos nosotros de tener este conocimiento de Dios para acercarnos confiadamente a Él, ¿verdad? Como dice la Escritura. Y cuando yo hablo de confiadamente, es porque sé que Él existe y que no estoy hablándole solamente como al aire, no, estoy hablando con Él. Si Él no me puede responder o no me quiere responder por las condiciones de sus misterios, es un asunto personal. Pero eso no quiere decir que yo no pueda ver respuestas a mis peticiones, porque Él se puede manifestar dándole respuestas a mis peticiones o atendiendo a mis necesidades humanas o espirituales. Ahí voy a aprender a ver que Dios me escuchó y que me respondió, porque el beneficio se dio y el beneficio es el testimonio de que Dios existe. Gloria a Dios. Vamos a ver una hojita más atrás en Hebreos capítulo 10, en el verso 38. ¿Qué dice hermano Jorge? La palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 10, 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vemos pues cómo Dios se desagrada, ¿verdad? De aquellos que en su momento llegan a conocer de Dios, a tener esos conocimientos, a participar de lo que son sus bondades, pero si de llegaran a considerar apartarse de Dios, Dios se va a enojar, Dios se va a molestar. Eso no le agrada a Él, porque no nos vamos a acercar a Él nomás cuando tengamos necesidades y cuando nos sintamos satisfechos, como diciéndole, ya Dios, ya no lo ocupo y me regreso a las prácticas del mundo. Eso no le agrada a Dios. Pero aquí el punto resaltante es de que, como dice aquí en la Escritura, dice, mas el justo, dice, vivirá ¿por qué? Por fe. ¿En dónde se encuentra
pues la vida en este tiempo de gracia? En la fe. Por eso el tema se titula Sin fe no hay salvación. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios tiene que entender, tiene que creer que Dios existe y que no nada más existe, sino que da premios a aquellos que se mantienen firmes, siguiéndole a Él y adorándole a Él y obedeciéndole a Él. Y aquí dice más, el justo vivirá por fe, porque esto es parte del cumplimiento de lo que se dijo en la antigua escritura y que hoy viene a ser una realidad en este tiempo de gracia. Porque por la ley, dice la escritura, nadie pudo ser salvo. Pero Dios, buscando que obtuviéramos salvación, lo reservó para este tiempo de gracia a través del Señor Jesucristo, en donde no nada más incluyó al pueblo de Israel, sino a todas las naciones, para cumplirle así su promesa a su amigo Abraham, que es mucho antes de la ley, que se estableció a través de Moisés, ¿verdad? Que en Abraham, conforme a promesa de Dios, en él serían benditas todas las naciones. Y en el tiempo del Señor Jesús se acabó la exclusividad. Ahora son todas las naciones, ya no nomás el pueblo de Israel, sino todos. Porque en el pueblo étnico de Israel hay mucho radicalismo, hay mucho legalismo y sobre todo hay muchos muy estudiosos de la ley, pero son legalistas, no entienden que estamos en un tiempo de misericordia, pero como dice la escritura, de ello ya se habló, que cada vez que ellos agarran los escritos sagrados o antiguos, en ellos es puesto un velo para que leyendo no entiendan y no comprendan y no se conviertan y no sean sanados. Esa es una maldición determinada de Dios para ellos. ¿En donde se cumple? En todos aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo como el Mesías, el Verbo de Dios encarnado en el hombre Jesús. Hasta la fecha. Y para esto podemos poner señales que a lo mejor muchos no habían podido entender, ¿verdad? Porque como dice San Pablo, hablando de la mujer y del velo, en lo que mucho se habla del velo, no entienden que en el atavío comienza hablando primeramente del hombre, no de la mujer. Porque así como el hombre traía su pequeña cúpula, su kipá arriba, que era una señal en donde el hombre decía, estoy voluntariamente sometido a Dios y a hacer su voluntad. Soy, por tanto, un seguidor de Dios y estoy bajo cobertura de Dios. Y en la mujer, pues el velo simboliza también es estar sometida a su cabeza, ¿verdad? Como dice la escritura, ¿verdad? Es una señal de que ella reconoce la autoridad que Dios puso sobre ella, ¿verdad? A su esposo. Para las que están casadas y las que no, pues también lo usan porque si no lo hacen están agraviando a los ángeles de Dios. Y en consecuencia, pues hasta al Dios Altísimo mismo. Pero venido San Pablo como maestro, a la mujer se le mantuvo el velo para usarlo, pero al hombre se le quitó ese gorrito llamado kipá, porque el pueblo judío con esto señala a Jehová, que están bajo cobertura de Jehová, mientras que los cristianos tenemos por cobertura a Cristo, porque dice la escritura que nuestra cabeza es Cristo, nuestra autoridad es Cristo, y en Cristo Jesús el hombre ya no debe de usar ese kipá,
porque si lo usa, está afrentando al Señor Jesucristo. Está afrentando a su cabeza. Y por esa razón es que podemos distinguir a los que predican de Cristo, pero no reconocen a Cristo como el Mesías. Y no hace mucho hice mención de cómo el que usa en el Vaticano, el Papa, el gorrito, predicando de Dios y de Cristo con ese gorrito, él se proclama un judío que no reconoce a Cristo, que no acepta a Cristo como su cabeza, sino a Jehová, como los judíos sionistas, que son el problema del mundo, que son los que ocasionan toda clase de problemas en el mundo, porque su Dios encubiertamente no es el Altísimo, es el dinero. Ellos son los que ponen reyes y quitan reyes aquí en la tierra, en el sistema político. Y todos ellos cargan su gorrito aquí. Y todo el que se pone su manto a la hora de orar, todo el que se pone su kipá en su cabeza, todos ellos están declarando públicamente que no aceptan al Señor Jesucristo como el Mesías. No lo reconocen. No lo reconocen como el Dios Salvador. No lo reconocen como el que les puede dar la vida eterna. Porque si lo reconocieran, no harían eso. Y si ustedes se han fijado últimamente, por eso les he dicho, tengan mucho cuidado con esas falsas profecías que circulan a nivel del mundo, ¿eh? Porque aún el presidente de los Estados Unidos ya se puso su kipá arriba junto con todos los sionistas en Israel, ¿verdad? Y con esto él mismo está proclamando que no es cristiano, para que no se dejen engañar. Una persona que decide sobre la vida y la muerte de gente inocente y dañar, perjudicar los bienes patrimoniales de mucha gente y de naciones, jamás podrá ser cristiano. Encubiertamente, pero ya en forma descarada y pública, no son más de que multiasesinos que en cualquier momento van a rendir cuentas. Y no a hombres, sino a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que haya mucha gente que piense que esas personas son los señalados proféticamente en la Escritura como varones de Dios? Todos esos son siervos de Satanás, porque hacen lo que Satanás, matan, destruyen y roban. Y si no, véanlo por sus frutos, es la regla de la Escritura. Y díganme si no es cierto lo que hacen. Matan, roban y destruyen. Ese es el perfil de Satanás y de los hijos de Satanás, aunque se pongan el gorrito, no se lo pongan y se proclamen cristianos. Tengan mucho cuidado con eso y recuerden que los verdaderos judíos espirituales estamos atentos a las señales. Y si esas señales no las habíamos podido ver, el enemigo se había encargado de eso. Pero hoy Dios discorre ese velo para que ustedes tengan ese conocimiento. Gloria a Dios. Por eso no todo el que habla del Señor Jesucristo es seguidor de Cristo. No todo el que habla del Señor Jesucristo, como dijo él, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo. ¿Por qué? Porque los que verdaderamente creen en Jesucristo no hacen negocio con su nombre, ni en su nombre edifican templos hechos por manos de hombre para negocios familiares, ni consorcios financieros. Tengan mucho cuidado con eso, mis hermanos y mis hermanas. Y no depositemos nuestra fe en tales personas, porque incluso a la hora de las predicaciones, ellos hacen mucho proselitismo y siempre hablan del Señor Jesucristo, pero a veces de ellos hablan de la predicación de un 40, un 60, a veces hasta un 80%, haciéndose autoproselitismo, aunque usan el nombre del Señor Jesucristo. Cuídense de esos falsos obreros,
porque hablando de Jesucristo, sus ojos no están en Cristo, sus ojos están en las cosas de la tierra. Y si no, vean lo que han logrado como riqueza, aún en formas encubiertas, en el tiempo en que se han proclamado ser cristianos. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos y hermanas, porque el que es de Cristo no lucra con el nombre de Cristo. El que es de Cristo exalta al Señor Jesucristo, pregona al Señor Jesucristo y busca la salvación de las almas para que las almas sean verdaderamente de Cristo. Pero aún hasta los falsos obreros, por tratar de impresionar, dicen, mi alma es de Cristo. Solo lo hacen para tratar de apantallar. Pero vean los frutos y ustedes aún pueden hacer un análisis breve y considerar si puede ser verdad lo que dice la boca de una persona que dice mi alma es de Cristo. Yo he escuchado a varias personas que dicen mi alma es de Cristo y yo he dicho de lengua me como 3 platos porque son falsos. ¿Por qué? Porque por sus frutos se dan a conocer. Y aunque yo no soy Dios para hacer juicios, tengo que hacer un juicio para guardarme de ser engañado. A esos juicios nos llamó Dios, a hacer juicios para que nosotros nos guardemos de ser engañados. Gloria a Dios. Por eso yo voy a entender lo que dice aquí, más el justo vivirá por fe. Si dice que el justo vivirá por fe, ¿quién es un justo? Pues una persona que se conduce íntegramente o trata de vivir y de conducirse íntegramente conforme a la voluntad de Dios en obediencia. Y aún así dice, mas el justo por fe vivirá. El medio de su salvación ya no es el cumplimiento de la ley, sino el haber puesto los ojos en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe, y mantenerse perseverando hasta el fin. Pero si esto habla del justo, ¿dónde queda el injusto, hermanos y hermanas? ¿Dónde queda el injusto? Con la probabilidad de salvación. Porque una persona que es injusta estará dando testimonio de que tiene su fe puesta en Cristo, hermana Lupe. No. Una persona cuando dice yo creo en Cristo es porque doy testimonio, ¿verdad? De que trato de vivir a la imagen y semejanza de cómo vivió el Señor Jesucristo, porque en la venida del Señor Jesucristo, Él vino a quitarnos esos argumentos mentirosos en los cuales a veces queremos escudarnos, porque a veces decimos, no, pues Él es Dios. No, no directamente es Dios en ese sentido. Él puede porque la divinidad habitó en plenitud de Él, pero Él tuvo que vivir humanamente toda la situación humana. Y Él también vino a sufrir luchas, pruebas, padecimientos como hombre en la simiente del rey David. Y nos vino a demostrar, no como dicen algunos, es que nos vino a enseñar a morir. No, no nos vino a enseñar a morir. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Él vino a enseñarnos que ya basta de estarnos escudando en decir, Él es Dios y yo soy humano. Y pues Él pudo, pero pues yo no puedo. No, Él vino en un cuerpo a demostrarnos que sí se puede vivir en santidad y haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos. Así de que ya no hay argumento que podamos usar nosotros a manera de disculpa, como buscando terapiar a Dios para persuadirlo a que a pesar de nuestro pecado, Él nos conceda la vida eterna, nada más porque decimos nosotros que pues no puedo porque soy humano. El Señor Jesucristo también es humano.
Y así como Él vino en esa condición, Él no nada más vino a vivir un estilo de vida en santidad, sino humanamente también vino a morir, igual que todos nosotros. Y de hecho Él vino a sufrir lo que ninguna persona se considera que pueda llegar a padecer en sufrimiento, jamás en la tortura que Él vivió. Y si aún fuera así, Él nos mostró que sí se puede resistir. Sí se puede resistir hasta la sangre, hasta la muerte. Para que no tengamos ya ese escudo que muchos quieren proponer. Es que pues, yo soy humano, tengo un cuerpo de muerte, pero sí se puede. Ya no hay excusa, ya no hay pretexto. Para eso vino también el Verbo de Dios en Cristo Jesús, a mostrarnos gloria a Dios. El justo por la fe vivirá, porque ya nuestro recurso para vivir eternamente ya no depende de la ley, aunque la ley sigue siendo nuestra escuela, porque el Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y Él dijo que ni una tilde de la ley pasaría hasta que todo se haya cumplido. Solo fue quitada la cláusula donde dice, y el que haga estas obras de la ley, por ellas vivirá. Eso sí fue quitado para poder emplazar, mas el justo por fe vivirá, ya no por el cumplimiento de la ley. Porque quien quería cumplir la ley, si fallaba en un mandamiento, se hacía culpable de todos. Por eso es que nadie podía ser salvo. Pero la ley es nuestro ayo, es nuestro guía, es la que nos informa acerca de lo que le agrada a Dios y acerca de lo que ordena a Dios. Porque quien dice que la ley ya fue anulada en una mala interpretación que aplican, pues la Biblia dice que donde no hay ley, no hay pecado. Y si dicen que ya pasó la ley, pues ya cualquiera entonces puede matar, robar, secuestrar, golpear, codiciar. Pero no es así. Así no es. Gloria a Dios. Por esas razones de que la ley sigue siendo nuestra instrucción, nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque es la que me va a instruir para saber cómo conducirme, para entender que si una vez maté, la obra digna de arrepentimiento en el conocimiento me va a llevar a entender que Dios dijo, no matarás. Y si llegué a matar, pues le pido perdón a Dios. Y la obra digna de arrepentimiento es no volverlo a hacer. Y así como esa falta, como ese pecado, todos los pecados, para eso son las obras dignas de arrepentimiento, para corregir lo que estuve haciendo y que estuvo mal y que llevó a consumar el pecado. Porque si decimos que la ley ya no existe, entonces tampoco va a haber juicio, porque el pecado es lo que nos lleva como reos de muerte al juicio. Así que si ya no hay ley, pues no hay pecado, pero no es así. Si el pecado existe es porque la ley es vigente y al final de cuentas todos seremos llamados a juicio. Gloria a Dios. Y solamente por la fe en Cristo Jesús podemos ser librados del juicio de condenación. Ese es el gran beneficio de creer en el Señor Jesús, de recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Ese es el gran beneficio. Y un beneficio del cual están privados todos aquellos que usan el gorrito en la cabeza, porque solamente por medio de Jesús hay salvación.
La ley no, ya quedó abrogado en ese sentido. Ellos, si no se arrepienten y si no se convierten, ese gorrito va a ser testimonio para su condenación. Tengan cuidado de esos que usan todavía el gorrito, aunque sea blanco, negro, de colores, porque con ello anuncian que aborrecen al Señor Jesucristo. Y el que aborrece al Señor Jesucristo, con ello aborrece la salvación de su alma, sin entenderlo siquiera. Gloria a Dios. Por eso dice, mas el justo vivirá por fe. Desgraciadamente, así como el diablo hizo morir la fe en Eva y a través de Eva en Adán, ahora los hijos de Satanás, llamados los falsos obreros, los falsos pastores, ellos se están encargando de hacer morir la fe en las congregaciones, porque las enseñanzas están establecidas en la Escritura. Por eso, como dice la Escritura, escudriñen pues la Escritura, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Escudriñenlas, pero el escudriñarlas es para una buena interpretación. Y los falsos pastores tuercen las Escrituras. Llevan a la gente a rebelarse a Dios, a considerar que el Señor Jesucristo es mentiroso, a no respetar las condiciones y enmiendas de la ley, lo dispuesto aún por apóstoles, por profetas, por el Señor Jesucristo, y tuercen las cosas en su parecer y quieren implementar nuevas heréticas y falsas doctrinas. Y lo digo porque he sorprendido a varios en redes sociales, como un tal Pastor Rivas que habla mucho del velo, que para qué usan ese trapo en la cabeza. Es un pobre hombre que no tiene entendimiento. Dios tenga misericordia de él, pero está engañando a la gente y está induciendo a mucha gente a la rebelión, porque cuando no se pone el velo, aunque la mujer no sea casada, está ofendiendo a los ángeles de Dios. Y si ofende a los ángeles de Dios, también ofende al Dios de los ángeles y no pueden entenderlo. En la Biblia no hay ninguna abrogación ni anulación del diezmo y muchos astutamente enseñan que el diezmo ya no existe. Y no hay ninguna cita escrita en la Escritura que diga que el diezmo fue abolido. Pero yo ya he sorprendido la astucia y hablo de un conocido sabio de las Escrituras como Armando Alducin, que él dice que el diezmo ya no procede, que ahora es tiempo de ofrendas nada más. Y en el mismo libro de Malaquías dice que ni diezmo ni ofrenda. Dios no recibe ofrenda de la gente que se porta mal y acusa de robar al que no le da sus diezmos, porque es un compromiso que Dios tiene con sus obreros. Por eso Dios dice, ¿alumbra alguien mi altar de balde? No, Dios paga a través de lo que Él establece. Y el diezmo en su origen, Dios lo estableció como salario de los levitas. Ese es el origen. No es para huérfanos ni viudas. Es pura mentira del diablo, para que tengan cuidado. Directamente salario de obreros. Gloria a Dios. Y después pude escuchar de Armando Alducin también, que después movió la predicación en otra predicación para decir que Dios esperaba que dieran un diezmo, pero que no fueran tan mediditos en lo que era el diezmo, que reconocieran las bendiciones de Dios y que asimismo añadieran con la intención de sacar más provecho económico que un simple diezmo, porque eso no satisfacía las necesidades de lo que es el programa del pueblo de Dios. Por esa razón es que ustedes pueden considerar como algunos hombres sabios que han logrado hacer
provocar simpatía hacia ellos. Se pierden en el ocaso de su vida como ministros por querer enseñar cosas que Dios no estableció y que fueron sutilmente buscando la manera de sustraer más que un simple diezmo con la astucia de la ofrenda. Todos esos obreros están alterando el orden de lo que está escrito. Y por eso la Grace se ve afectada, porque terminan creyendo a mentiras pensando que son verdades. Y todo porque por ignorancia no se ponen a escudriñar la escritura. Pero a esos obreros el diezmo no les alcanza, no les alcanza. Y máxime como aquí en esta pequeña célula se les enseña. El día que tengan que dar su diezmo a quien Dios les ponga en su corazón, denle el diezmo y si es ofrenda, aunque sea añádale un pesito para que sean diezmo y ofrenda. Imagínense esos lobos rapaces cuando escuchan que yo digo el diezmo y un pesito, cuando ellos quieren por lo menos el doble, el triple o el quíntuple. Y no a manera de diezmo, sino de ofrenda. ¿Y saben por qué quieren ofrenda? Porque así hacen evasión fiscal ellos. Roban al César e inducen al pueblo de Dios a pecar contra Dios y contra sus servidores. Así es la cosa, así es la situación, y el que no lo había podido contemplar de esa manera, póngase a estudiar las escrituras, escudriñelas, hermanos y hermanas. Y si no, con esos que les piden las ofrendas, háganles la prueba, llévenle su sobrecito de diezmo y pónganle un pesito más de ofrenda y ustedes cumplen con Dios. Pero van a ver los gritos que van a pegar y cómo les van a tirar desde los altares. Y ustedes estarán bien con Dios, pero con Él no. Y como ellos dicen, si no es una cabra que no da la leche a la medida que ellos quieren ordeñar, pues entonces se deshacen de esa cabra, de esa oveja, para que no esté poniendo el mal ejemplo, cuando en realidad son el buen ejemplo. Gloria a Dios. Por eso tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, de los falsos obreros, porque ellos debilitan nuestra fe, matan nuestra fe. Y para que no estudien las escrituras, siempre van a terminar diciendo, la mucha letra mata. Y tú no tienes necesidad de que nadie te enseñe nada. Cuidado, cuidado, porque detrás de esas palabras está Satanás. Recordemos que la ignorancia mata. El tema que vimos por este martes pasado, la ignorancia mata. Tengamos cuidado de no caer como víctimas en las garras de esos lobos rapaces. Pero tengamos el cuidado de escudriñar y de fortalecernos en nuestra fe en el Señor Jesucristo y en no desmayar, a pesar de que ya llevamos más de 19 veces el tiempo en que Noé fue pregonero, al tiempo en que el Señor Jesús se habló de que Él volvería. Aunque en la Escritura hay algo que nos parece algo incongruente, porque dice, he aquí vengo pronto, pronto, y ya se tardó 19 veces al tiempo de Noé. ¿Cómo está eso de que es pronto? Pero como está escrito, no tengamos por tardanza la venida del Señor, porque su tardanza obedece a que Él no quiere que ninguna alma se condene. Por eso está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Pero sin fe, ¿se arrepentirá alguien? Por eso, hermanos y hermanas, no desmayemos y fortalezcámonos en la fe. No dejemos de estudiar las Escrituras y de vivir el tiempo de la oración y el ayuno cuando sea considerado. Hermanos y hermanas, es el tema de hoy que dice, sin fe no hay salvación. Que Dios les bendiga en esta tarde, hermanos y hermanas.
presentes y a la distancia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y en sus hogares. Y los que podemos nos ponemos sobre nuestros pies y demos gracias. Gloria al Señor Jesucristo. Señor Jesús, le doy gracias en esta hora, Padre, porque usted sigue haciendo misericordia, llevándonos a conocimientos con el propósito de ejercitar en nosotros un buen entendimiento y crecer en ese sano entendimiento, para que podamos, Señor, saber y conocer lo que debemos de hacer y reconocer lo que está en su voluntad para hacerlo buscando agradarle. Ayúdenos, Señor, para que podamos seguir adelante y en esa forma le suplico que usted quiera tener misericordia de nosotros para que nuestra misericordia, Señor, reciba esa bendición en forma eterna. Se lo ruego sea así, oh Señor Jesucristo, en su precioso nombre y por la guianza de su Santo Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense de mano. Bendíganse de palabra, mis hermanos.